Bueno, vamos a continuar con nuestro avance de la asignatura. Esta vez he querido introducir un poco sobre la parte práctica, ya que es fundamental para que ustedes puedan entenderme de lo que yo quiero buscar con ustedes para que en la parte, vamos a poner cámara, perdón, para que en la parte ya de ejecución, cuando ustedes vayan a manejar un paciente, no siempre que sea cardiopulmonar, respiratorio, sino que también corresponda a otras áreas, tomando en cuenta desde el punto de vista integral a la persona. Nosotros como personas, como humanos, no somos una mano, no somos un hueso, no somos una piel, no somos un pulmón, no somos un corazón, no somos simplemente riñones. Entonces, nosotros conformamos toda una estructura de diferentes funciones, con diferentes tipos de tejidos, en las cuales nosotros desencadenamos y desarrollamos de esa manera. Muchas veces cuando nosotros atendemos pacientes o nos los derivan a los pacientes en las diferentes áreas, como les decía, eh, nos vamos directo, por decirles, no sé, se me viene una a la cabeza un paciente con EPOC o con paciente con enfisema o paciente con asma, con derrame pleural, nos dicen fisioterapia. Bueno, lo único que nosotros hacemos es, supuestamente, lo que dicen algunos, es hacer los ejercicios respiratorios, percusiones, vibraciones y nada más. Nosotros como kinesiólogos, desde el punto de vista eh, neumocardio respiratorio, hacemos muchas cosas y trabajamos de manera integral, o sea, vemos todas las estructuras, todas las funciones. Si ustedes se han ido dando cuenta, esto repercute en la función respiratoria juntamente con el corazón. Son dos órganos muy importantes que van a cumplir funciones vitales en las diferentes estructuras de todos los tejidos, ya sea el sistema nervioso central, la parte renal, la parte hepática, la parte pancreática, la parte de intestino, la parte de vejiga incluso, porque una mala respiración va a ser una compresión o una presión positiva y va a producir una incontinencia urinaria en la cual se va a desencadenar por los malos ejercicios abdominales que van a desarrollar los pacientes y sobre todo las mujercitas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, la parte de neumocardio respiratorio es muy importante, en la cual siempre va a estar trabajando todos los órganos y juega un rol muy importante el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Como les decía, se darán cuenta porque si estos dos órganos no están bien, van a repercutir en las otras áreas, por la perfusión, por la oxigenación y los demás elementos que realizan el trabajo de acuerdo a estos sistemas respiratorio y cardiovascular. Es por eso que yo, bueno, me estoy adelantando a la parte práctica del tema, ¿no? Esto lo podemos llevar porque es todo teoría, eh, y quiero que me entiendan que el manejo de los pacientes neumocardios respiratorios siempre debemos trabajar de manera integral. O sea, integral me refiero a que debemos hacer una valoración exhaustiva de todas las estructuras y funciones que van a tener el cuerpo y que pueden repercutir de manera indirecta cuando está funcionando mal el sistema respiratorio y el pulmón y el corazón. Entonces, yo quiero que me entiendan esa parte de cómo ustedes van a ir trabajando y tomando en cuenta desde el punto de vista de los antecedentes del paciente, la forma de vivir, la forma de actividad cotidiana que realiza esta persona, que desencadena su patología, y la misma fisiología respiratoria y cardiovascular que presentan estos pacientes y las alteraciones que van a presentar. Si ustedes se han dado cuenta, en el tema de EPOC que nosotros hemos llevado, hay dos tipos de patologías que van a concurrir a que esta EPOC se exacerbe más. Tenemos el enfisema pulmonar y también tenemos una bronquitis crónica. Son dos patologías que nosotros estamos viendo
que van a desencadenar más. Y cada una de estas dos patologías tiene una fisiopatología muy diferente, ¿no? Entonces nosotros vamos a entender y vamos a estudiar que desde el punto de vista fisiopatológico vamos a hacer una valoración kinesiológica, fisiológica, funcional, para concurrir a hacer un tratamiento terapéutico acorde a la patología del paciente. Recuerden que dos personas con la misma patología no van a presentar siempre las mismas alteraciones, podríamos decir, o las mismas sintomatologías, los mismos signos. Entonces puede ser que de manera general sí se tenga, como ser la disnea, la tos y demás cosas que hemos mencionado, pero siempre va a haber una diferencia, incluso en la misma disnea, el uno puede ser que al caminar 2 cuadras se canse, y la otra persona que al caminar o subir las gradas se canse, entonces hay una diferencia ya, y por lo tanto nosotros el abordaje terapéutico lo vamos a hacer de muy diferente manera para cada uno de estos pacientes. Si sabemos muy bien que está alterada la parte bronquial, ya sea por la disminución de luz de estos pacientes o de estos bronquios, también de uno u otro paciente va a haber una diferencia en la disminución de luz o la disminución o el engrosamiento de la capa mucosa de estos bronquios. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar en cuenta a estos pacientes de manera integral. Interdisciplinario, trabajar con todo el equipo, porque recuerden que nosotros manejamos y trabajamos con el neumólogo, trabajamos con el cardiólogo, con el nutricionista. En este caso, por ejemplo, en el EPOC, si hay una desnutrición muy severa, el paciente va a tener atrofia muscular, los músculos no van a desarrollar, por lo tanto no van a tener esa capacidad de funcionalidad, por decir, de que camine o se canse muy rápido. Entonces nosotros tenemos que trabajar el fortalecimiento, una buena coordinación motriz, pero si no tenemos al lado al nutricionista o al gastroenterólogo clínico, entonces nos va a ser muy difícil a nosotros poder trabajar la recuperación de la función motriz. Entonces también tenemos que tener un conocimiento también de lo que se denomina transdisciplinario. Interdisciplinario es porque vamos a trabajar conjuntamente con el equipo multidisciplinario, como les decía, el nutricionista, el neumólogo, cardiólogo, neurólogo, el psicólogo, los laboratoristas, bueno, todo un conjunto de equipos y nosotros estamos incluidos en ese equipo multidisciplinario como kinesiólogos, fisioterapeutas. Interdisciplinario, pero transdisciplinario porque nosotros tenemos que tener conocimiento de las diferentes alteraciones que se van a ir complicando. Como les decía, si nosotros no sabemos cuál es la causa de una atrofia muscular, por qué se está desencadenando, entonces, y le hacemos hacer fortalecimiento, no sé, de miembros inferiores, superiores, o les hacemos hacer 20 repeticiones de inspiración, expiración, y ese diafragma llega a un agotamiento, o los músculos accesorios se complican más, entonces, no por la contracción muscular, sino más bien por la capacidad de ese músculo de que no está trabajando bien, porque los nutrientes que recibe no son las adecuadas, los aportes de estos nutrientes no son las óptimas o no tienen las condiciones de recibir estos nutrientes. Entonces yo tengo que identificar cuándo se da esto y pues tengo que derivar al nutricionista para que ellos hagan su trabajo. Nosotros tenemos que tener conocimiento, sí, pero en este caso yo no voy como kinesiólogo, a prescribir un tratamiento de la parte de nutrición. Obviamente que voy a tener un curso de formación en nutrición relacionada con la formación muscular, osteomioarticular y demás para estructuras funcionales, sí lo voy a tener, pero no va a ser lo mismo que un nutricionista ya con mucha experiencia, con formación universitaria, preuniversitaria y de formación de posgrado, porque muchos también se dedican específicamente a la parte de lo que es de metabolismo cardiorrespiratorio, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros como kinesiólogos nos dedicamos exclusivamente a la parte neumocardiovascular. Si ustedes a mí me preguntan de la parte traumatológica, muy poco les voy a poder ayudar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de mi experiencia laboral que he realizado siempre ha sido la parte neurológica y la parte cardiovascular. Menos les voy a poder ayudar, por ejemplo, en la parte deportiva. Tendré algunos conocimientos muy básicos de lo que hemos aprendido en el pregrado, sí, pero más allá con el avance de la ciencia, la tecnología,
Entonces esos procedimientos han mejorado. Entonces lo que yo he aprendido en la universidad ha quedado totalmente obsoleto. Por lo tanto, entonces otros colegas se dedican a esa área, a esa especialidad en la parte de geriatría, gerontología, a la parte de estética, a la parte de deportiva. Bueno, entonces es así el manejo. Entonces yo me dedico a la parte de lo que es neumocardiovascular. Entonces, por lo tanto, yo puedo diseñar algún tratamiento muy específico en lo que me corresponde. Ese es el manejo integral y el manejo multidisciplinario. Pero transdisciplinario, muy poco voy a ayudar en la parte, o solamente voy a tener conocimiento de la otra área. Pero sí tengo que tener conocimiento para poder interpretar algunas alteraciones y complicaciones que se puede llegar a tener. Eh, Les doy un claro ejemplo. Por ejemplo, hace mucho tiempo tenía una paciente que estaba tratando por dolor de hombro, por lesión neurológica que ha tenido, y la señora me decía, tengo un dolor de espalda muy bajo en la región lumbar y característico de una lumbalgia, un problema osteomiarticular, no era. ¿No? Entonces ahí tengo que hacer un diagnóstico diferencial de lo que corresponde a un problema neurológico, osteomiarticular, un problema renal, infección urinaria. Entonces yo en ese caso tengo que identificar, ¿no? Identificar el tipo de dolor. Para eso nosotros tenemos que aprender semiología del dolor, identificar este tipo de dolor y derivar al especialista que le corresponde, ¿no? En este caso esta paciente tenía un problema renal y en este caso tengo que derivar a la parte de urología, ¿no? Y la paciente tenía lo que son cálculos renales, por eso se presentaba el dolor lumbar que tenía. Entonces yo no voy a tratar ese problema de cálculos renales, ¿no? Eso yo tengo que derivar, pero sí he identificado para no complicar tal vez la situación de alergia que estaba presentando en la paciente. No me correspondía, pero por lo tanto he tenido que, bueno, por el tiempo que he ido aprendiendo en todos estos años, y ustedes lo mismo van a ir aprendiendo con cada uno de sus pacientes, hacer diagnósticos diferenciales en cada uno de estos. Es importante, por eso el manejo integral, interdisciplinario y transdisciplinario en todas las áreas que nos corresponde dentro de lo que es la especialidad y subespecialidad, incluso en la parte de fisioterapia. Incluso ahora ya hay lo que es la fisioterapia intensiva, en la cual nosotros manejamos pacientes adultos, pediátricos y neonatales. Eso lo hemos aprendido de manera general. Pero hoy en día ya hay una subespecialidad de lo que es en fisioterapia, en terapia intensiva y cuidados neonatales. O sea, ya nosotros estamos avanzando más en lo que es introduciéndonos en la parte más específica y puntuales en cada una de estas alteraciones patológicas dentro de las edades que corresponden en situaciones de dolencias. Entonces, eso es muy importante. Ustedes, cuando salgan de la universidad, van a hacer sus prácticas hospitalarias, tienen que hacer necesariamente una especialidad y una subespecialidad en lo que les guste, en lo que tengan que disfrutar de lo que hagan. No es, bueno, sería ideal que todos ganemos mucho dinero, pero en la parte de fisioterapia no es tanto que se vuelven millonarios, ¿no? O sea, a excepción de los que se dedican a la parte de estética, eso sí ganan mucho dinero. Tengo colegas que se dedican en Santa Cruz, Tarija, en la misma Argentina, a la parte de estética y ganan mucho dinero ellos. Entonces, ¿por qué? Porque las mujercitas, sobre todo, siempre están recurriendo al tratamiento estético y bueno, gastan mucho dinero, ¿no? Entonces he visto pacientes que pagan hasta 5.000, 10.000 dólares por mejorar bueno, su estética corporal. Entonces hay que dedicarnos y es labor fundamental de nosotros como kinesiólogos hacer un buen trabajo y dedicarnos específicamente en todo. En la parte de gabinete, en la parte particular, muchas veces llegan pacientes de todos. Obviamente por no perder pacientes a veces agarramos de todo, ¿no? Pero la idea es que nosotros vayamos ya trabajando de manera específica en cada uno de nuestras áreas y dedicándonos a esto. Es por eso que estoy colocando lo que es fisioterapia respiratoria y conceptualización y principios fundamentales
en la parte de fisioterapia, en la cual yo quiero que me entiendan cómo debemos ir manejando a estos pacientes y de cómo nosotros hemos iniciado la fisioterapia de, desde hace muchos años atrás a la actualidad. Y hay mucho cambio en las cuales se ha tenido en el manejo cardiorrespiratorio. Y para esto nosotros tenemos diferentes objetivos, que es identificar la fisioterapia respiratoria desde un marco histórico. O sea, la fisioterapia no es que ha aparecido el año pasado y punto, no, sino esto viene desde hace muchos años atrás y esto ha ido sufriendo diferentes cambios desde incluso antes de Cristo hasta el momento de ahora. Definir la fisioterapia respiratoria e identificar el objeto de intervención de esta especialidad de fisioterapia. Claramente lo que yo quiero es que ustedes entiendan y me comprendan sobre todo por qué debemos hacer un trabajo muy minucioso en la parte interdisciplinaria, transdisciplinaria en el manejo del paciente kinesiológico con afecciones cardiorrespiratorias. Conocer los principios fundamentales de la mecánica respiratoria y su importancia en la fisioterapia. Ustedes ya tienen la base de lo que es la parte de la fisioterapia respiratoria. ¿Cuál es la parte más importante para que nosotros entendamos las diferentes patologías que tenemos? ¿Cuál es la base? A ver, Telles Vázquez. Telles Vázquez. ¿Me puedes repetir la pregunta, Licen? No lo escucho ¿Cuáles bien. son los principios fundamentales de la mecánica respiratoria y su importancia en la fisioterapia? Vamos, Telles. ¿Qué es lo que nosotros hemos avanzado? La respiración. O sea, para que tú entiendas el manejo de una patología, primeramente la parte clínica, o sea, que hemos llevado la otra vez, es EPO, enfermedad pulmonar obstructiva. Para que tú me entiendas la EPO, ¿qué es lo que hemos iniciado? ¿Qué es lo que tú debes conocer primero? La anatomía y la fisiología, Licen. Muy bien, exactamente. La anatomía y la fisiología, si ustedes se dan cuenta, es una parte fundamental para cualquier patología que vayamos a hacer un diagnóstico funcional desde el punto de vista kinesiológico fisioterapéutico. Entonces, base a esos parámetros, nosotros también vamos a tomar otros aspectos para determinar lo que es la mecánica respiratoria. Y en este caso nosotros nos dedicamos exclusivamente a la parte funcional cardiovascular, que obviamente va a comprometer otros órganos, los órganos blancos, los órganos diana, que lo llamamos. Puede ser el sistema nervioso central, va a ser los riñones, el sistema metabólico. Entonces, muy importante para que nosotros entendamos y conocer los principios fundamentales, que otros aspectos también los voy a ir desarrollando. Entonces eso es importante para nosotros. Y obviamente que me imagino pasa lo mismo cuando ustedes se llevan, no sé, una fractura, un esguince. Les pregunto, no sé, lo poco que he aprendido en este caso, cuando hay un esguince de tercer grado, eh, se ingresa ya no en esta temporada, en estos tiempos. A lo que he visto, Licen, sí, todavía se inmoviliza. Aquí un familiar ha sufrido un esguince de segundo grado, si no me equivoco, y se le ha enyesado. Bueno, no se le ha enyesado, se le ha vendado y se le ha tenido inmovilizado, se podría decir. Obviamente que se va a inmovilizar, pero ya no es como antes, pues que les ingresaban, ¿no? El ingresado de años atrás,
¿Qué es lo que va a producir? Atrofia muscular, va a producir movilización en las articulaciones, anquilosis, bueno, y otras cosas, no sé mucho yo. Pero hoy en día yo he visto a colegas que se dedican a esto, bueno, traumatólogos también en la actualidad ya no ingresan, sino que usan las botas de Milwaukee, creo que es, no recuerdo bien, pero ellos les inmovilizan y cuando van a la fisioterapia, ¿qué es lo que se usa? ¿Qué usan, a ver, para recuperar en el menor tiempo posible? ¿Alguien me puede responder? Termoterapia, dicen. Termoterapia, calor profundo, eso va a ayudar a una mejor irrigación, ¿verdad? Pero algo más importante que puede ayudar a los pacientes. He visto que usan lo que es, ¿qué se llama? Campos magnéticos. La función del campo magnético es la recuperación y la regeneración de los tejidos, ¿verdad? Por decir, si este paciente tenía que recuperarse con la inmovilización 4 semanas, con los campos magnéticos se Con que se reducirá. recuperan más rápido cuando están enyesados. ¿Qué dices, Telles? ¿Quieres? Quería saber, dicen eso, en qué tiempos. Como les digo, yo, o sea, lo que he visto, o sea, no sé, si es 4 semanas, 5 semanas, con los campos magnéticos va a reducir el tiempo de inmovilización. Entonces, ustedes preguntarán más en el área de traumatología, ortopedia, no sé quiénes son sus docentes, pero ellos les van a ayudar más. Yo, o sea, como les dije hace rato, no tengo mucha experiencia en el manejo de esa área. Es lo que estoy dando un ejemplo en otra área, ¿no? Lo que ustedes podrían trabajar. Entonces, es muy importante de lo que se hacía antes a lo que se hace hoy en día en el manejo de los pacientes. Y pasa lo mismo en la parte respiratoria. Antes solamente hacíamos movilizaciones en los pacientes con afecciones cardiorrespiratorias, vibraciones, percusiones y nada más. Y el famoso drenaje. Pero hoy en día ya usamos diferentes técnicas, métodos, incluso instrumentales para que podamos mejorar la calidad de vida en los pacientes afectados en esta área, ¿no? Y donde vamos a conseguir una mejor ventilación, perfusión, una mejor capacidad de oxigenación en estos pacientes. Por lo tanto, incluso la vibración, la percusión ya no se usa mucho ya, porque eso ha quedado obsoleto y no hay mucha evidencia científica demostrable que estas dos actividades puedan repercutir en el mejoramiento de estos pacientes con afecciones respiratorias, cardiológicas, vasculares y de corazón. Entonces eso es muy importante, todo el cambio que se ha ido sufriendo. Entonces son ejemplos que les voy dando. Ustedes ya conocen e identifican en estas áreas de la antigüedad o de hace años atrás al de ahora. Y por lo tanto, bueno, en el año 2697 a.C., en 1970, el nivel esencial básico que se tenía dentro de lo que son el manejo respiratorio se realiza a través de vaporizaciones, ¿no? Los neumólogos, anestesiólogos, fisioterapeutas, enfermeros, tecnología empírica, pulmón de acero y presión negativa se utilizaba en esos tiempos, ¿no? Recuerden que si ustedes se fijan, esto es una cama de terapia intensiva, ¿no? Una cama de oxigenación, donde el paciente se tenía ahí para poder producir una mejor oxigenación, ¿no? Eso es lo que se tenía como higiene bronquial también en esos tiempos, ¿no? Estamos hablando, fíjense, el año 2697 antes de Cristo hasta el año 1970, incluso en estos tiempos que no ha sido mucho estos cambios, ¿no? O en los últimos años. Luego tenemos el nivel de legitimable, ya esto se ha ido produciendo en diferentes universidades europeas, en la parte de Estados Unidos, en Norteamérica, los diferentes cambios que se ha ido dando, sobre todo en la parte respiratoria. Tecnologías de la terapia respiratoria, ventilación mecánica, tecnología cardiorrespiratoria, profesionales en terapia respiratoria, cuidado cardiorrespiratorio. Antes
muchos de los médicos también se han ido especializando en diferentes áreas. No había la terapia intensiva o médicos intensivistas, eran los médicos generales que manejaban. Me cuentan, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, el obstetra era el que manejaba la parte eh, neonatal, ¿no? Entonces no había neonatólogos. Les estoy hablando de lo que me contaban desde hace 30 años más o menos, 30, 35 o 40 años. Solamente había un neonatólogo que no abarcaba para la atención de todos los pacientes, pero el ginecólogo obstetra hacía la atención. También pasa lo mismo en otras áreas, por ejemplo en el Hospital Santa Bárbara no había mucho lo que son médicos en formación, intensivistas u otras áreas, ¿no? Esto se ha ido desarrollando con el tiempo e incluso en la actualidad, hoy en día para el manejo en terapia intensiva no hay médicos intensivistas o no hay médicos internistas para el manejo de los ventiladores mecánicos. Recuerden que en los medios de comunicación, en la radio, televisión y otros medios, siempre estamos escuchando las quejas de los médicos intensivistas, que no hay médicos o que están llenos la sala de terapia intensiva y que no hay también profesionales, ¿no?, formados en esta área para la atención de lo que corresponde a complicaciones de los pacientes con COVID. Por lo tanto, no solamente es de comprar, por decirles, los ventiladores mecánicos. Obviamente, si nosotros tenemos dinero en Bolivia, en Sucre, en Yuxaca, en nuestros hospitales, tenemos dinero para comprar, puede ser que tengamos el dinero, pero no hay el recurso humano eficiente para que pueda manejar este ventilador. Porque recuerden que manejar estos casos en terapia intensiva se necesita de un profesional experimentado que haya tenido su formación de muchos años, ¿no? Y esto va a hacer que maneje estos ventiladores. Pero si no lo tenemos, si tenemos el dinero, entonces lo compramos, es lo mismo que nada, ¿no? ¿Quién lo va a manejar? ¿No? Porque no todos los profesionales tenemos conocimiento a profundidad. Muchos sí conocemos, pero nos vamos formando en esa área. En la parte de fisioterapia, por ejemplo, yo conozco a muchos kinesiólogos en Chile, en Argentina, que sí manejan muy bien lo que es la parte de ventilación mecánica invasiva, no invasiva, en los cuidados intensivos. En Bolivia nosotros estamos iniciando lo que es la parte de cuidados intensivos. Es un proceso que ya hemos empezado a entrar a trabajar a terapia intensiva, sí. Que ya estamos empezando a manejar los ventiladores mecánicos, sí. Pero nosotros no hacemos, como hacen en Chile, por decirte, que los kinesiólogos plantean, ¿no?, coordinan lo que la forma de tipo de ventilación que va a recibir el paciente, o en todo caso cómo va a ser el procedimiento, o incluso los mismos kinesiólogos son los que van a entubar al paciente para que estos puedan recibir lo que es la oxigenación con estos ventiladores, ¿no? Entonces, dense cuenta que nosotros en Bolivia todavía estamos en un proceso de desarrollo en esta área cardiovascular, pero lo hemos empezado y es una parte, un rol muy importante de nosotros como kinesiólogos avanzar más y que los médicos que trabajan juntamente con nosotros en terapia intensiva, en la parte de neumología, en la parte cardiovascular, crean que el trabajo, o vean, mejor dicho, que el trabajo que nosotros estamos desarrollando sea lo más eficaz que va a beneficiar al paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, para que esto pueda ser viable, tenemos que estudiar constantemente, actualizarnos constantemente, haciendo cursos, formándonos de manera continua y vamos a ir haciendo que los demás colegas profesionales de las otras áreas vean nuestro trabajo que sea lo más eficaz. Y pasa lo mismo también en la parte de neurología, traumatología. Hay diferentes técnicas que están cambiando en el manejo de la situación de ciertas patologías que se va a tener, ¿no? Entonces eso tienen que ver, muchachos, que de aquí en adelante no solamente tenemos que leer para el examen, sino tenemos que leer para que el paciente pueda recuperar su función vital. Luego tenemos, por ejemplo, desde el año 1998 a la actualidad, el nivel legitimado ya, ¿no?
ha habido muchas asociaciones en diferentes países, universidades que han empezado a manejar mucho la parte cardiorrespiratoria, sobre todo en Estados Unidos, en España, en Francia, en Chile, Alemania, en México, en Chile, yendo cerca a nuestro continente sudamericano, en la parte argentina, ha ido existiendo muchos cambios en los cuales los kinesiólogos han ido cambiando mucho en estos tiempos. En nuestro país sí está habiendo muchos cambios, en nuestro medio, en Sucre también. Yo conozco colegas en Santa Bárbara que se están dedicando ya sobre todo a la parte mucho más específica de terapia intensiva, cardiovascular, la parte de neurología, la parte de traumatología, ¿no? Entonces, ese es el rol fundamental en los cuales como kinesiólogos tenemos que ir haciendo los diferentes cambios que se tiene en nuestro medio. Y aquí tenemos el hospital de Brompton en Londres, donde se ha iniciado lo que es la parte respiratoria con aspectos muy importantes en los cuales se tenía en eso entonces. Como les decía anteriormente, el manejo de drenaje postural no sabíamos colocar en una determinada posición, por decirles, para que el paciente pueda drenar el pulmón, la parte apical del pulmón derecho. Teníamos que hacerle sentar o estar en una posición semifold, dependiendo del sector que vaya a afectar, ¿no? O esté afectado, y se ponía en una cierta posición al paciente. Luego tenemos la percusión, las vibraciones, en las cuales hoy en día, como les dije, ya no se usa mucho esto, pero sí se ha tenido como inicio en la parte respiratoria para el manejo de complicaciones con los pacientes que tenían secreciones, sobre todo, o afecciones por obstrucciones, restricciones también. Respiración forzada con los ejercicios que sabíamos realizar anteriormente. Entonces, este es un elemento muy importante cuando se han iniciado estos trabajos en el Hospital de Brompton de Londres. También tenemos en lo que se ha desarrollado seguidamente en Estados Unidos, ¿no? En donde ha tenido una repercusión muy importante. Y para mí hay un kinesiólogo fisioterapeuta muy capacitado, sobre todo que lo tenemos aquí cerca en Colombia, es William Cristancho. Es un kinesiólogo que realmente es una eminencia en la parte del manejo de cuidados respiratorios y cardiovasculares. Él tiene escritos muchos libros. Voy a poner resaltador. Muchos libros tienen de ventilación mecánica invasiva, tiene de fisiología, inhaloterapia, oxigenoterapia, entonces tiene muchos libros, ¿no? Entonces este autor, este señor, este colega nuestro, William Cristancho, ha ido desarrollando no en 2 años, en 3 años, sino en todos los años desde que ha egresado de la universidad. Se ha dedicado exclusivamente al trabajo kinesiológico, respiratorio, cardiovascular. ¿Y cómo es lo que ha hecho? Entonces, trabajando todos los días, argumentando, escribiendo, leyendo todas estas patologías en las cuales él trataba, ¿no? Es eso, y empezó ahí a poder escribir sus libros. Y sus libros son muy buenos, en los cuales yo les invito a que ustedes puedan buscar información en el interés sobre sus libros. Si pueden comprarlo, sería ideal para que ustedes tengan una evidencia científica para su trabajo. Y no se van a repetir, cuesta muy caro, los libros cuestan, esto por ejemplo cuestan casi 1.000 bolivianos, entonces, pero sí vale la pena comprarlo. Otro autor que tenemos, por ejemplo, o kinesiólogo que tenemos muy cerca en Chile es Javier Salas. Es otro profesional kinesiólogo muy experimentado también en el manejo cardiovascular. Entonces, estas personas han ido desarrollando su trabajo en todos los años que han ido trabajando en esta área y han ido obteniendo evidencia para que nosotros también tengamos conocimiento de lo que es la parte respiratoria y cardiovascular.
Y bueno, tenemos en los países europeos también otros autores que han ido escribiendo diferentes libros, como Seth Postaux, que ha ido escribiendo diferentes libros también para el manejo respiratorio. Entonces nosotros, como kinesiólogos, fisioterapeutas, ya dedicados exclusivamente en esta área, ya tenemos evidencias en las cuales nosotros tenemos que tomar como base para el manejo de las diferentes afecciones que vamos a tratar en esta especialidad. Y por lo tanto, los cambios que han ido produciéndose desde los años de antes de Cristo a los tiempos actuales de ahora se han ido modificando mucho, 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 mucho. Y por lo tanto, nosotros también como kinesiólogos personalmente tenemos que ir dando evidencia de nuestro trabajo. Si yo trabajo en la parte ginecobstétrica con pacientes complicadas, no sé, un síndrome de HELP que está internado en terapia intensiva, pues yo debo describir cuáles son esas complicaciones y cómo kinesiólogo fisioterapeuta voy a hacer mi abordaje terapéutico en este tipo de pacientes, porque recuerden, la fisiología de una embarazada a una mujer normal no es lo mismo, y por lo tanto yo tengo que aprender a identificar esas diferencias en el manejo de estos pacientes, ¿no? En la parte neonatal pasa lo mismo, ¿no? Las afecciones de distrés respiratorio, las afecciones de enfermedad membrana hialina, atelectasia y otras complicaciones que se ve. Entonces yo tengo que ir argumentando, plasmando, escribiendo todo lo que yo hago para poder evidenciar también, ¿no? Y esto debemos de compartir con los diferentes colegas que se dedican a esta área para que ellos también puedan sugerir muchas cosas. Puede ser que mi trabajo que haga lo estés realizando mal, o puede ser que beneficie de mejor manera al 100% a otro tipo de pacientes, por decirlo, ¿no? Entonces el compartir es muy bueno, siempre tomando en cuenta las críticas constructivas, y eso ayuda mucho a todos como kinesiólogos fisioterapeutas a desarrollar nuestra carrera. Hoy en día ya nuestra carrera somos profesionales de primer contacto, y para eso nosotros tenemos ciertos objetivos principales generales de actuación. El objetivo general de nosotros como kinesiólogos es prevenir, curar y otro estabilizar. ¿Qué es lo que vamos a prevenir? Tomando en cuenta desde el punto de vista, respiratorio. Chilaca. Chilaca. Sí, Lice. A ver, dame un ejemplo de prevención, tomando en cuenta desde el punto de vista kinesiológico. Prevenir las enfermedades, por ejemplo, el EPOC. Ya, ¿cómo vamos a prevenir? A ver. Primero dando información sobre las patologías, Ya. promocionando, ¿Qué vas a promocionar? por ejemplo, una patología, por ejemplo, el asma. Me has dado el ejemplo de EPOC. A ver, vamos con ese ejemplo. A ver, ¿cómo vamos a promocionar la prevención? Dando información, Obviamente que vamos a dar información, pero ¿cómo vamos a prevenir? Esa es la idea. ¿Cuál es la causa pues que va a desencadenar más a un EPOC? Dicen, podríamos prevenir hablando de lo que es el tabaquismo, las Muy bien. consecuencias que trae el tabaquismo. Obviamente, o sea, vamos a indicar, por ejemplo, a las personas promocionando que el fumar va a tener ciertas consecuencias. ¿Y cómo podemos prevenir? Indicando que dejen de fumar, incentivando a la actividad de movimiento, al deporte sobre todo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de prevenir ya, en este caso, desde el punto de vista kinesiológico, y la parte de la fisiología nos va a ayudar mucho sobre todo a que estos pacientes no se compliquen la parte respiratoria y la parte cardiovascular también, porque van a tener complicaciones
o exacerbaciones también, ¿no? Esa es una manera. A ver, otro ejemplo de otra patología. ¿Cómo vamos a prevenir? A ver, digan pues, ¿se han dormido? Celaya Colque, otro ejemplo. Licen, Dame otro ejemplo de prevención. em, Enciende tu cámara. em, también podría ser, Licen, informar a las personas que debemos cuidar. Bueno, en sí sería el cuidado de los resfríos o alguna infección que tengan de la parte respiratoria. Ya, está bien. O sea, los resfríos mal curados, los recurrentes, Sí. van a traer una consecuencia, por decirle una broncoectasia, ¿no? Entonces, puede ser. A ver, otro ejemplo, otra persona. A ver, de un problema de corazón, que es muy frecuente, muy a menudo ver. La Portillo. alimentación. Perdón, no te escuché. Flores. Puede responder quién sea. Sí. Pues, ya, otro, bueno, como usted decía, del corazón, a ver, la alimentación, dicen, podemos prevenir tratando de comunicar a todas las personas que el hecho de consumir muchas grasas, azúcar, sería manera de Exactamente, prevenir. ¿no? También con la Hay alimentación dos también cosas podemos que... participar. Sí, está bien. Gracias, Wendy. Hay dos cosas que van a complicar la situación cardiovascular. La sal y la azúcar, ¿verdad? Van a producir sobre todo hipertensión, diabetes y complicaciones que se da por el consumo excesivo de estos. Entonces, nosotros tenemos que prevenir a las pacientes o a las personas indicando que el consumo debe ser lo mínimo en estos casos. Sí se necesita también, pero no debe ser exagerado en el consumo, ¿no? Y por lo tanto, si consumen va a haber una hipertensión arterial, por ejemplo la sal, ¿no? Una hipertensión, y esto va a complicar la situación de riesgo de vida de estos pacientes a largo plazo o a corto plazo también, ¿no? Entonces es muy importante prevención y curar. Bueno, si has instaurado la patología, en este caso ya sea un problema eh, respiratorio cardiovascular, nosotros tenemos que hacer el tratamiento juntamente con el equipo multidisciplinario para tratar esta patología o en todo caso estabilizar, ¿no? Porque hay patologías que no se van a curar, ¿no? Entonces, pero sí podemos estabilizar estas patologías. Específicos, objetivos específicos. Efectuar la evaluación fisioterapéutica mediante la valoración de los signos y síntomas. Esto tenemos que hacer de manera exhaustiva en cada uno de nuestros pacientes, tomando en cuenta estos dos elementos muy importantes. Y para esto nosotros tenemos que ver una historia clínica, una valoración, una anamnesis de todo lo que vamos a ver en estos pacientes, ¿no? La estadística y la dinámica tóraco-abdominal. Hay muchas patologías que desencadenan de acuerdo a la región donde viven, por decirlos, ¿no? En la parte de Potosí hay muchas enfermedades respiratorias que se tienen, por ejemplo, neumonías. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas trabajan en los centros En la mineros y mina. van a tener complicaciones. En la mina, dice. Sí, en la mina, obviamente, ¿no? En los centros mineros. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La coordinación del patrón respiratorio, las pruebas funcionales estáticas y dinámicas también, ¿no? Hay pruebas funcionales en las que nosotros tenemos que valorar, por ejemplo, en la parte de fisioterapia tenemos que ver la espirometría, tenemos que ver, por ejemplo, la prueba de caminata de 6 minutos y otras que tenemos para que nosotros veamos cómo está la función pulmonar en estos pacientes.
Y para eso nosotros tenemos que tener conocimientos qué tipo de pruebas vamos a usar en cada tipo de patologías y para qué queremos evaluar, ¿no? Con estas pruebas funcionales, el flujo y volumen que vamos a tomar en cuenta en esto. Por ejemplo, el flujo, el Pimax y el Pmax que vamos a aprender a evaluar en la parte práctica y eso se toma en cuenta desde el punto de vista inspiratorio y expiratorio. Presiones respiratorias máximas, saturación, la hemoglobina, ustedes ya saben que cómo se toma la saturación y cuál es la fisiología de la saturación que hemos hablado en fisiología, ¿no? Y las pruebas de dinámicas como la tolerancia a la actividad física, de esfuerzo, cuál es otra requerida por la situación clínica de relevancia para la fisioterapia. Entonces esto es muy importante que tomemos en cuenta nosotros para prevenir, para curar y otro estabilizar en los pacientes. Tenemos otro objetivo específico también que es diseñar y aplicar la intervención terapéutica dirigida a la educación, a la permeabilización de la vía aérea. Lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en la parte respiratoria es sobre todo la permeabilización de la vía aérea, que esté expedita. Si está expedita, entonces va a haber un buen flujo de entrada y salida, ¿no? Comprometida la reeducación y otro control del patrón respiratorio y el entrenamiento de los músculos de los miembros superiores e inferiores. Entonces vamos a manejar de manera integral a cada uno de estos pacientes. Por lo tanto, si nosotros no hacemos una buena valoración, no usamos una buena prueba o la prueba que necesitamos no la hacemos de la mejor manera, nuestro tratamiento no va a ser la adecuada, no va a ser la eficaz. Por lo tanto, recuerden que la parte respiratoria y cardíaca, cardiovascular, siempre están trabajando de manera coordinada. Si se llega a afectar el corazón o el pulmón, va a afectar de manera inversa también, ¿no? Si se afecta el corazón, va a afectar el pulmón. Si el pulmón se afecta, va a afectar el corazón. Y si afectan estos dos órganos, va a afectar los diferentes tejidos. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena valoración para atender a estos pacientes. Si hacemos una mala valoración, podemos comprometer y poner en riesgo la vida del paciente. Por decir, si tiene una insuficiencia cardíaca izquierda, tiene una arritmia u otra patología cardíaca que desencadena una disnea que puede llegar incluso a la muerte. Si nosotros utilizamos o hacemos una mala valoración de la prueba de caminata de 6 minutos y le hacemos hacer ejercicios muy intensos, el paciente puede llegar a una muerte súbita, ¿no? Porque hemos hecho una mala valoración, porque la intensidad no era la adecuada en este tipo de pacientes, ¿no? Podría haber sido que camine 3 minutos, por decirles, ¿no? Que haga ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, dependiendo de la afectación. Y por lo tanto, distinguidos jóvenes, eso es importante que nosotros hagamos una buena valoración. Es por eso que yo he querido llevar este tema para que de aquí en adelante, como han visto en el tema de EPOC, tenemos que ver a la persona de manera integral para atender a estos pacientes con afecciones respiratorias cardiovasculares de manera integral. Y el diagnóstico fisioterapéutico según la APTA, ¿ya? Es muy importante que nosotros siempre realicemos lo que es la evaluación, la planificación, la intervención. Estos tres aspectos nos van a llevar a que sea de manera continua y siempre repitiendo nuevamente la valoración. Tenemos aquí una evaluación, la planificación, la intervención, el tratamiento. Nuevamente vamos a hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque el procedimiento del trabajo que nosotros vamos a ir realizando tiene que ir mejorando la capacidad de vida del paciente. Si aquí tenía una disnea con grado 1, aquí tal vez tenga 3 o tenga 3 y ha disminuido a 1 o a 0, entonces nosotros tenemos que ir modificando nuestro plan de trabajo y nuestra intervención. Entonces esto es constante. Tres marcos conceptuales claves que sirven de modelo para la guía de la intervención de la fisioterapia. El modelo de discapacidad, lo que corresponde a la integración de las estrategias de prevención, bienestar en la intervención fisioterapéutica, y el modelo de discapacidad que vamos a tener como punto 2.
Y en el punto 3 lo que es el modelo de la gestión de pacientes cliente. Aquí lo que vamos a manejar al paciente, como les decía, de manera integral. Todo esto bajo una estructura de lo que corresponde a las conceptualidades del manejo para este tipo de pacientes. Y esto nos va a llevar a lo que es una deficiencia, una minusvalía y una discapacidad. Tres conceptos muy diferentes en los cuales se maneja estos aspectos, ¿no? Que cada uno va a tener sus conceptos que va a derivar a una limitación, a una deficiencia, a una estructura, ya sea funcional u orgánica, dependiendo de la afectación que se vaya a tener. Y dentro de los modelos de lo que corresponde a la discapacidad, el modelo de examinación, el impacto de las enfermedades crónicas y agudas que se vaya a tener. Dentro de lo que corresponde a deficiencias, tenemos a lo que es toda pérdida o anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica, anatómica. Tenme un momentito, por favor, voy a apagar mi calentador porque está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Entonces es el concepto de deficiencia. Tenemos otro concepto de discapacidad que corresponde a toda restricción o ausencia debido a una discapacidad de la capacidad de realizar una actividad de la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Luego tenemos minusvalía. Son conceptos en los cuales debemos tener conocimientos para el manejo de los pacientes. Generalmente nosotros manejamos la parte del SIF, ¿no? Para el diagnóstico clínico funcional kinesiológico. Y lo que corresponde a minusvalía es una situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, ya sea en función de su edad, sexo o factores sociales incluso o culturales. Y bueno, vamos a clasificar aquí a los pacientes de diferentes aspectos, ¿no? Tomando en cuenta la situación de discapacidad que vaya a presentar. Desarrollar un pronóstico, determinar la intervención para remediar dichas limitaciones que va a presentar el paciente. Esto es lo que nosotros vamos a ver en cada una de las personas, ¿no? En este caso nosotros clasificaremos a las personas con afecciones respiratorias, cardiovasculares. Antes, por ejemplo, se utilizaba mucho dentro de lo que es el manejo de discapacidad solamente a personas, por ejemplo, que tenían lesiones neurológicas, genéticas. Hoy en día, por ejemplo, ya se considera, por ejemplo, un problema de diabetes que va a complicar la parte renal, va a hacer que tenga una discapacidad, ¿no? Entonces ya se considera como una discapacidad también hoy en día en estos casos en el manejo de estas funciones. Ahora, lo que corresponde en el manejo de la parte de intervención de las estrategias de prevención y bienestar en la intervención fisioterapéutica se da en los centros de salud. Bueno, nosotros tenemos en Bolivia el ente gestor, el ente máximo, ¿cuál es? A nivel nacional. A nivel nacional. ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud. Es el ente máximo que regula toda la parte de salud privada, pública, de organizaciones no gubernamentales, ONGs. Entonces es esa institución que regula. Y en nuestro medio, en nuestro departamento, tenemos lo que es el Servicio Departamental de Salud. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en Sucre, en Chuquisaca, hospitales, centros de salud de primero, segundo y tercer nivel. Los de primer nivel son los centros de salud, por ejemplo, que tenemos las postas llamados, ¿no? Que tenemos en cada distrito. En Sucre son 8 distritos, entonces en cada uno de esos tenemos centros de salud. Y estos son los que sobre todo van a promover a la prevención. Algo muy importante que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la medicina en Cuba es más de prevención, ¿no? Es algo bueno que ellos tienen, si bien no es la mejor en cuestión, por ejemplo, de infraestructura, tecnología y avance científico, quizás
no sea mejor, pero la prevención para mí, a mi, a mi criterio, son ellos que manejan mucho la prevención. Ellos manejan muy bien. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, sí tienen prevención, pero tienen mucha tecnología. O sea, la tecnología ha hecho que puedan mejorar la calidad de vida de muchos pacientes, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo en nuestro medio, en Bolivia. Ya no es simplemente de que solamente Estados Unidos tenga equipos de ultra tecnología, sino que si nosotros en Bolivia tenemos ya dinero para así, y bueno, eh, en los hospitales, sobre todo de tercer nivel, ya tenemos muchos elementos de lo que tienen Estados Unidos, también podemos tenerlos aquí. Solo es cuestión de la parte económica. Pero también juega un rol muy importante la formación de recursos humanos para el manejo de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ventiladores mecánicos de diferentes modalidades y este último nos llegó un ventilador mecánico de alta frecuencia que eso va a ayudar mucho sobre todo a mejorar la calidad de vida de los neonatos que tienen problemas neurológicos muy graves, ¿no? Entonces es un equipo muy sofisticado que ayuda a estos tipos de pacientes y para eso también se tiene al entrenamiento del personal para manejar este equipo, ¿no? Y se tiene, obviamente que esta capacitación no es de un día, de 2 horas, sino es de constante manejo. Y en los centros de nivel de primer nivel es donde se realiza la prevención de todas las enfermedades traumatológicas, neurológicas, infecciones respiratorias, digestivas, todo y cada uno de estos. Ya en el segundo nivel se tiene al manejo sobre todo algunas complicaciones, bueno, no complicaciones graves, ¿no? Sino se tiene a patologías sobre todo, a ver, ginecológicas, obstétricas, perdón, pediátricas de medicina interna y no recuerdo, hay otra patología más, digo otra especialidad, pero son 4 que se manejan, ¿no? Y esto se maneja en hospitales de segundo nivel. En Sucre, ¿dónde tenemos hospitales de segundo nivel? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, muchachos? A ver. ¿De la mujer? No. Luis Espinal. Ya, sí, el Luz Espinal. Muy bien. Después. A ver. Segundo nivel. Poconas. Poconas. Muy bien. M. Mendoza. No, ese es tercer nivel. La Jastambo. San Pedro Claver. El Hospital de Niño y es tercer nivel. Estos hospitales que han nombrado son los de segundo nivel. Eso es muy importante conocer porque muchas veces cuando te derivan de primer nivel tienen que ir al segundo nivel y de segundo no puede, de segundo nivel si no se resuelve recién se va a tercer nivel. El tercer nivel en nuestro medio es lo último que se tiene en Sucre. Los de tercer nivel, ¿cuáles son? El ginecobstétrico, el Hospital del Niño, Santa Bárbara, el Hospital Jaime Mendoza, el gastroenterológico. ¿Cuál? El gastro. Sí, el gastro. Ahora también el psicopedagógico y el psiquiátrico se consideran los institutos de tercer nivel por la complicación de los pacientes que manejan. Entonces ya ustedes están conociendo el aspecto y manejo de cada uno de estos centros de salud que se tienen, ¿no? Obviamente que, por ejemplo, nosotros deberíamos tener kinesiólogos en primer nivel para manejar estas patologías como prevención, pero lamentablemente no hay esos recursos humanos, ¿no? Por falta de recursos económicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Voy bien? ¿Me entienden de lo que yo quiero decirles para que sea mejor el manejo kinesiológico en los pacientes? ¿Sí? 3 tipos de prevención son definidos en Sí, la dicen. Tenemos uno, prevención primaria, ¿no? Prevención de la enfermedad en una población susceptible
o potencialmente susceptibles a través de las medidas específicas como la promoción de la salud en general. Esto es lo que estuvimos hablando hace rato, ¿no? La prevención secundaria, cuando ya se ha instaurado una patología, por decirles, una insuficiencia respiratoria, a consecuencia, no sé, de una EPOC, ya nosotros tenemos que tratar de estabilizar que ese cuadro clínico no complique la vida del paciente, ¿no? Entonces, en la prevención primaria, vamos a evitar que llegue a una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a evitar que se complique, por ejemplo, haciendo una EPOC o el asma. O si ya se produce esas patologías, lo que vamos a hacer es recuperar la vida de este paciente, que el cuadro clínico no empeore, o en todos los casos, lo contrario, curar, ¿no? Lo ideal es eso, pero si no se puede, es estabilizar. En la parte tercera, limitación del grado de discapacidad. Aquí cuando el cuadro ya está complicando también otros órganos, y aquí nosotros tenemos que prevenir también, ¿no? Si tiene no sé, una insuficiencia respiratoria, vamos a evitar de que este cuadro clínico no afecte los otros órganos como corazón, riñones, la parte metabólica. Entonces es muy importante dentro de lo que es prevención primaria, secundaria, terciaria, desde el punto de vista kinesiológico. Y la prevención primaria, vamos a dar algunos ejemplos, por ejemplo en la parte cardiopulmonar, prevención primaria de reducción de riesgo para desórdenes cardiovasculares pulmonares. Por ejemplo, a ver, en la parte vascular, si un paciente tiene varices, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prevenir nosotros primeramente derivando, en este caso, al cirujano vascular para que se haga un tratamiento específico. Lo que vamos a continuar nosotros con la fisioterapia es que este paciente pueda inhibir estos coágulos que está presentando a nivel vascular a través no sé, de la fisioterapia, la movilización, usando láser, utilizando electroestimulación circulatoria y otros elementos que manejamos en la parte de rehabilitación, ¿no? Deficiencia en la discapacidad aeróbica, resistencia asociada con desacondicionamiento físico. Entonces, si ya presenta, no sé, una atrofia muscular en miembros inferiores, lo que nosotros vamos a hacer es tonificar ese músculo para que haya un buen retorno venoso, por decir. Recuerden que la segunda bomba del corazón está en la pierna, ¿no? Porque es ahí donde se inicia generalmente los trombos en la mayoría de los pacientes, sobre todo en pacientes que viajan, que son obesas, que tienen algunas complicaciones cardiovasculares. Entonces es ahí donde se forma el coágulo y empieza a subir, ¿no? Entonces el Sorio Gemelos hace un trabajo de bombeo para que el retorno venoso sea más eficaz. Entonces son elementos en los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta como prevención primaria. Y para esto nosotros tenemos que ser muy exhaustivos en la examinación, en la evaluación, en el diagnóstico, en el pronóstico y en la intervención. Si nosotros no hacemos una buena examinación, la evaluación va a estar mal, ¿no? Y si hacemos una mala valoración, nuestro diagnóstico está mal y peor va a ser el tratamiento. Entonces, para esto es importante que tomemos estos aspectos para llegar a una buena intervención. Y hemos indicado que luego de una intervención tenemos que evaluar nuevamente, ¿no?, para modificar nuestro tratamiento y ver también siempre el pronóstico, si va a mejorar el paciente o no, tomando en cuenta los diferentes aspectos de la examinación y la evaluación. Y en la examinación nosotros tenemos que ver sobre todo la historia clínica, ¿no? Diferentes aspectos como ser datos sociodemográficos. Hemos indicado a las personas que viven en Potosí, los que viven en la parte del Valle, la parte de Santa Cruz sobre todo, que tienen diferentes afecciones muy propias de cada región, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, en la parte de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, tiene mucho lo que es el Chagas, ¿no? Y el Chagas va a afectar lo que es la parte cardiovascular y otros órganos también a largo plazo. Y para eso nosotros tenemos que ver si el tiempo, cuando se ha sido el diagnóstico de este Chagas, si este tratamiento o no, qué órganos puede complicar o repercutir también. Entonces es muy importante. Ocupación, empleo, si trabaja, no trabaja, en qué trabaja,
Eso es muy importante, identificar acciones de ocio, si hace deporte o no hace deporte, tareas y actividades, antecedentes familiares patológicos, por ejemplo, si tiene diabetes, algún familiar, si tiene presión alta, un problema de genético, entonces todos esos aspectos, eso es muy importante para la valoración, examinación de lo que corresponde a la parte kinesiológica, no simplemente porque la parte clínica el médico va a examinar, nosotros vamos a dejar de lado, no, nosotros tenemos que continuar y hacer nuestra valoración específica tomando en cuenta la parte funcional y desde la parte kinesiológica. Y yo aquí les he puesto una historia clínica en las cuales se realizó una valoración en pacientes que están internados en terapia intensiva o en sala que tienen una complicación respiratoria cardiovascular. Entonces ustedes van a realizar también, les voy a dar un trabajo para cuando vuelvan de su vacación y cuando entremos a valoración semiológica respiratoria, les voy a dar un trabajo para que hagan una valoración precisa sobre esta área, tomando en cuenta desde el punto de vista kinesiológico. Y la revisión por sistemas, ¿no? Hemos indicado que no solamente somos un corazón, no somos dos pulmones, no solamente somos dos riñones, sino somos una estructura que va a afectar. Si tenemos un paciente con EPOC, hemos indicado que va a afectar y va a repercutir a muchas áreas, ¿no? Desde la obstrucción que va a tener a nivel desde los bronquios, por ejemplo, hay secreciones, el flujo no va a salir, no va a haber un aumento de la capacidad residual funcional, el oxígeno no va a ir a los diferentes sistemas, va a haber alteraciones a nivel del desarrollo muscular, no va a caminar, se va a cansar, entonces ya son complicaciones que se tienen y por lo tanto nosotros tenemos que ver de manera integral este manejo en estos tipos de pacientes, tomando en cuenta la revisión por sistemas, la parte, hemos indicado, la parte musculoesquelética, la parte neuromuscular, con sus diferentes afecciones que les estoy dando diferentes ejemplos. Por ejemplo, en la parte de neuromuscular, alteraciones en el desarrollo motriz. ¿Por qué se va a desencadenar un problema del desarrollo motriz cuando hay complicaciones respiratorias? Porque el oxígeno no va a llegar de manera correcta al cerebro. Obviamente, sí. Por ejemplo, un paciente o un niño que va a nacer prematuro a las 27 semanas o 25 semanas, entonces tiene menor capacidad de oxigenación, por lo tanto va a afectar el pulmón no ha desarrollado, ¿no? Y por lo tanto va a tener menor capacidad de oxigenación a nivel del sistema nervioso central. Y si nace a las 27 semanas va a ir a una incubadora, va a ser dependiente de un ventilador mecánico, ¿no? Y recuerden que el oxígeno es dañino también, va a dañar lo que es obviamente que a parámetros normales no va a afectar, pero si cuando no se da a parámetros o se da mucho o menos, entonces no es la adecuada y va a afectar el sistema nervioso central y por lo tanto va a tener un retraso en el desarrollo psicomotriz, ¿verdad? Deficiencia en la función motora e integridad sensorial asociada con el desorden, con desórdenes, ¿no? Entonces esto es muy importante ver en los pacientes también, no, obviamente que va a afectar el sistema proprioceptivo, táctil, vestibular, entonces todos estos órganos por deficiencia de la oxigenación va a verse repercutido a nivel neuromuscular. A nivel tegumentario, deficiencia en la integridad integumentaria asociada, por ejemplo, con compresión superficial de la piel. Si yo tengo un paciente que está internado mucho tiempo, está inmovilizado, está en cama 5 o 6 días y va a tener tendencia a hacer úlceras por presión. ¿Cuáles son las regiones en decúbito dorsal donde se va a producir úlceras por presión? ¿Cuáles son? La escápula, Muy bien, ¿qué más? los codos, Sacro. Muy bien, el sacro es la parte donde más he visto en pacientes en 24 horas se hacen escaras por la falta de movilización y cambio de posiciones, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto debemos hacer el cambio de posición? Cada 2 hora y horas. media, Cada 2 2 horas. horas. Cada 2 horas, 3 horas, ¿no? Dependiendo también, ¿no? De la afección del paciente. Entonces es muy importante ver todos esos aspectos, estimados jóvenes.
Aplicaciones de test e instrumentos de medición de validez. Nosotros tenemos que eh, siempre debemos manejar una valoración. Y en la parte de fisioterapia tenemos mucha valoración. No sé si se me viene a la cabeza, por ejemplo, un paciente que no tiene mucha fuerza, está un paciente, por ejemplo, en terapia intensiva o en sala, o en su casa, que está mucho tiempo en decúbito, ha hecho atrofia o tiene problemas de deficiencia respiratoria que complica la situación de vida, vamos a usar algún test, alguna prueba para valorar. Y en este caso, por ejemplo, vamos a valorar la parte muscular, la fuerza muscular. Hay muchas pruebas que tenemos en nuestro medio para valorar, ¿no? La de Kendall. Ustedes conocen más pruebas para poder usar. Luego tenemos también otra prueba, lo que es la de Ashworth, cuando hay una espasticidad, la escala de Borg para evaluar la disnea, y entonces todos estos aspectos nos ayudan a tener como conocimiento de base de lo que estamos valorando y cómo estamos empezando con con nuestro tratamiento, ¿no? Cómo estamos empezando con el manejo de nuestro paciente. Entonces es muy importante que ustedes siempre realicen una valoración sustentado en algo. Y la evaluación se define como el juicio clínico que realiza el kinesiólogo fisioterapeuta, tomando como base la información obtenida durante la examinación. Todo lo que hemos visto en la examinación tenemos que tomar en cuenta en la evaluación. Y esto nos va a determinar un diagnóstico, ¿ya? Y eso es muy importante, tomar en cuenta todos esos parámetros. ¿Qué es lo que ven en la imagen ustedes? ¿Qué ven? Un círculo. ¿Qué más? Un círculo rojo. ¿Qué más? Un rectángulo. La bandera de... ¿No ven nada más? Un punto rojo. ¿Qué más? ¿Solo eso ven? Parece la bandera de Japón. por los Juegos Olímpicos. ¿Qué más? Así lo dice el diagnóstico. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Aquí. Les he puesto esta imagen para que ustedes puedan identificar que muchas veces como kinesiólogos nosotros no debemos basarnos en un diagnóstico clínico médico, porque más allá del cuadro de diagnóstico que tiene el paciente, nosotros tenemos que ver la integralidad del paciente, qué es lo que puede hacer, y eso nos va a ayudar a mejorar nuestro tratamiento, porque muchas veces el paciente, cuando nosotros hacemos una valoración, por decirte, de cansancio, de fatiga muscular, valoración muscular, entonces el paciente nos va a decir, sí, ya lo sé, lo que yo vengo aquí es para que usted me ayude a mejorar. ¿Y cómo voy a mejorar? ¿No? Muchas veces el diagnóstico clínico que da el médico, ¿no? Podemos nosotros refutar. Yo he tenido experiencias muy desagradables con muchos médicos, porque les decían, no vas a caminar nunca más, no vas a recuperar. Entonces la kinesiología trata de mejorar eso. O sea, si bien el paciente tiene un diagnóstico, está encuadrado, pero a este punto nosotros tenemos que ver como una persona integral. O sea, más allá de este cuadro de diagnóstico, detrás de este cuadro de diagnóstico hay una persona con diferentes capacidades. Y nosotros como kinesiólogos tenemos que buscar eso. La capacidad del paciente de manejarlo de manera funcional. El paciente puede hacer muchas cosas. Si bien no vamos a mejorar a lo que queramos llegar, pero debemos buscar siempre un cambio en bienestar de los pacientes. Y eso es la función del kinesiólogo. Y eso ese manejo lo hacemos nosotros para que estos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida desde el punto de vista del manejo de todas las áreas. Y el pronóstico, que muchas veces pueden ser malos, buenos, ¿no? Entonces eso también va a veces limitado muchas veces también, pero siempre debemos manejar nosotros desde el cuadro integral. Más allá del cuadro de diagnóstico, nosotros debemos de buscar la mejor manera de que el paciente pueda tener una mejor función en sus capacidades vitales.
Puede incluir la predicción de los niveles de mejoría que pueden ser alcanzados en intervalos de tiempo durante el transcurso del tratamiento. En este proceso el fisioterapeuta formula un plan de cuidados. Aquí nosotros vamos a buscar la mejor manera de cómo nosotros podemos mejorar la calidad de vida con diferentes aspectos funcionales que vamos a llevar a estos pacientes. Y el plan de cuidados, en este proyecto en el que se identifican diferentes aspectos relacionados con, sobre todo, las intervenciones específicas propuestas para cada particularidad. Recuerden que el manejo terapéutico es muy peculiar, porque todos los pacientes son totalmente diferentes, aunque tengan la misma patología. La frecuencia y duración de cada intervención, sesión. Hay muchos pacientes que pueden mejorar en 10, 15 sesiones, pero hay otros que van a mejorar en 20 o pueden mejorar en 5, ¿no? Entonces, eso va a variar mucho en cada uno de los pacientes que vayamos a tratarlos. Y las metas anticipadas que debemos tener siempre tomando en cuenta desde el punto de vista desde la intervención y el plan de cuidados, el plan de tratamiento que vayamos a realizar. Las expectativas sobre los resultados tanto del fisioterapeuta como del paciente. Nosotros tenemos expectativas, pero si nuestro paciente está deprimido, tiene problemas emocionales, va a decir no voy a mejorar, no va a mejorar. Pero si nosotros incentivamos al paciente, usted va a mejorar, tiene que mejorar, y el paciente se va a sentir bien, ¿no? Entonces, si mi terapeuta me incentiva a esto, yo tengo que mejorar también, ¿no? Pero si el terapeuta también muchas veces no incentiva, el paciente también va a caer en lo que es la parte emocional de su patología. Y eso es muy importante siempre tomar en cuenta en el manejo del tratamiento en los pacientes, tanto kinesiológicos como terapeutas y del paciente. Y la intervención es la resuelta interacción entre el fisioterapeuta y el paciente. Aquí tenemos que tener un manejo. Yo he tenido experiencia muchas veces, sobre todo en la parte pediátrica, cuando trabajaba en el psicopedagógico, había pacientes que hacían años fisioterapia. Entonces, lo que hacían los fisioterapeutas era sacar del ambiente, del aula donde pasaban clases, llevar al ambiente de fisioterapia, al gabinete, y hacerles la fisioterapia. Y estos han ido creciendo, ¿no? Entonces se iban aburriendo con los años. 8 o 10 años que hacían fisioterapia, mejoraban muy poco, muchos, algunos nada, dependiendo de la afección que presentaban, ¿no? Yo tenía niños que cuando tenían 8 o 10 años yo les decía, vamos a la fisioterapia, no quiero, no quería. Entonces teníamos que buscar opciones para mejorar su condición física de sus pacientes, y una de esas era la equinoterapia, por ejemplo, manejar el tratamiento a través del caballo, ¿no? en estos pacientes. Entonces yo tuve que actualizarme, tuve que hacer cursos de formación en el tratamiento de equinoterapia para estos tipos de pacientes que tenía, ¿no? Entonces, de esa manera he logrado nuevamente sacar de ese círculo de pensamiento que tenían los pacientes pediátricos, ¿no? De que no estaban mejorando, ¿no? Porque si les llevaba a fisioterapia se aburrían también. Entonces tenía que llevarles a un ambiente un poco más dinámico, más ambiental, donde puedan distraerse y pueda trabajar lo mismo, ¿no? que en el ambiente, o pueda trabajar mucho mejor, porque el manejo del caballo te da muchas facetas que puedas manejar y desarrollar diferentes estrategias en los pacientes, una mejor coordinación motriz, una mejor reacciones de enderezamiento y otras cosas que se tiene en este tipo de terapias, ¿no? Entonces ese es un cambio que yo tenía en estos tipos de pacientes, ¿no? La comunicación, coordinación y documentación, eso es muy importante en todo el trabajo que debemos tener, trabajar con el equipo multidisciplinario, una buena coordinación, y todo lo que hacemos nosotros debemos documentar, siempre, documentar, y eso nos va a ayudar a que tengamos plasmado la evidencia de nuestro tratamiento. Instrucciones relacionadas con el paciente. Si yo le digo, no sé, dejo una nota a la enfermera, el paciente debe tener cambio de movilización cada 2 horas, debe realizarse, ¿no? O no debo mover,
o los miembros inferiores deben estar a 80 grados o a 45 grados para disminuir el edema. Entonces debe haber un manejo y una coordinación, ¿no? Y que las instrucciones sean claras y precisas también en los pacientes. Intervención directa en las áreas principales. Obviamente que yo voy a trabajar la función respiratoria y cardiovascular, pero indirectamente voy a trabajar también lo que corresponde a ciertas complicaciones que se puede dar. Pero mi prioridad es la parte respiratoria y cardiovascular. La reexaminación, lo que les decía que tenemos que realizar muy a menudo en estos pacientes. Ahora, la fisioterapia basada en la evidencia tenemos que tomar en cuenta de lo que hacemos. Todo lo que hacemos debe estar anotado. Así sea para bien o para mal, debemos anotar para que esté plasmada y evidenciada en las historias clínicas. A veces nos limitan muchas veces en los centros de salud a ciertos aspectos, pero nosotros debemos continuar realizando este trabajo, ¿no? En Bolivia no hay mucha evidencia científica de la fisioterapia respiratoria cardiopulmonar, no hay, está en proceso de desarrollo. Y lo mismo pasa en las otras áreas, no hay mucho. Pero es labor fundamental de nosotros y de ustedes también, ¿no? Cuando egresen e incluso si ya están tratando pacientes, documentar todo el trabajo que van realizando, ¿no? Si mueven 10 veces, si mueven 20, cómo se repercute en el músculo, cómo se repercute en la oxigenación o en la parte de difusión, perfusión. Entonces todo eso tenemos que ir documentando en todas las áreas que tenemos y esto nos va a ayudar a desarrollar mejores estrategias de tratamiento en los pacientes con afecciones o diferentes afecciones patológicas. Fisioterapia más allá de la terapia respiratoria. Confiabilidad, aquí tenemos diferentes elementos que nosotros manejamos en la parte respiratoria. A ver, creo que les estoy cansando. ¿Quieren tomar un descanso? Uy, ya vi así casi 8:30. Vamos a quedar ahí porque es larguito este tema. Vamos a continuar la siguiente clase. ¿Les parece? Sí, está bien, Liz. Sí, Licia, está bien. Muy bien, para que no descanse, si no, no me van a querer ver. ¿Hasta aquí todo comprendido? Sí, Liz. Muy bien. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, Lice. Chao. Listo, Lice, nos vemos. Chao. Hasta luego, Lice. Chao. Recording stopped.